Recording is on. Muy bien, si gustan acompañarme con la oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a continuar además así algo breve de resumen de la clase anterior. Estábamos hablando desde el punto de vista de Jesucristo, que Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Decíamos que Dios Padre tiene un plan de salvación en el cual incluye a su Hijo, y su Hijo es el que viene como Salvador, pero también vemos esta parte donde es desde la perspectiva de Jesucristo, es decir, Él no solamente lo hace porque el Padre lo pide, porque es parte del plan de salvación del Padre, sino que Él mismo se entrega. Él lo hace por amor y lo hace con su propia voluntad, no solamente por seguir la indicación de alguien más, sino que Él se ofrece. Y por eso decía, lo hace como por una parte como una oblación, ¿verdad? Toda la vida de Cristo es oblación al Padre, es decir, como una ofrenda para el Padre. Él acepta libremente el amor redentor del Padre, y su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario sobre la clase anterior. Muy bien, bueno, pues ya veremos sus conclusiones ya para tratar de finalizar, ¿verdad? Ya vemos que ya se están acercando la fecha de las exposiciones, ya están listos. Muy bien, bueno, pasamos al siguiente tema, a partir del numeral 624. Vamos a ir repartiendo los números para ir compartiendo, y iniciamos 624. En Nereida, 25 Carolina, 26 Elena, 27 Ángeles, 28 Heréndida, 631 Michelle, 632 Dinora, 633 Isabel, 634 Julio, 635 Laura. Están todos, ¿verdad? No sé si me faltó alguien. Cuando lo tenga listo, iniciamos. Esta parte es la parte de Jesucristo fue sepultado. Adelante. Sí, el 624 dice: por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres que establece en la paz el universo entero. ¿Hasta ahí? Muy bien, muy bien. Voy a compartir aquí la pantalla.
Bueno, aquí le tocó el último número que dijimos. Aquí veo Marta y Diana. Les tocarían para leer. Aquí le tocó el último. Creo que fue el 635 a Laura, creo, maestro. 635, entonces sería 638 Marta y 639 Diana. Pero ahorita vamos a esos numerales. Voy a compartir aquí la pantalla. Entonces, muy bien. Decimos el 6, ¿qué nos está diciendo el numeral 624? Nos dice, en su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese, sino que gustase la muerte. Es decir, que efectivamente Cristo murió. Cristo murió. No es, hay algunas religiones que a lo mejor en una forma no como algo negativo, sino tratando de negar esa posibilidad, así como lo hizo Pedro. San Pedro, recuerden que cuando Cristo le dice que tenía que padecer, ¿qué es lo que le dice Pedro? Le dice, de ninguna manera, Señor, que eso te pase a ti. Entonces, así como Pedro, hay otras religiones que niegan que Jesucristo padeció. Hay algunos que dicen, bueno, Cristo fue a la cruz, pero él no sintió nada, porque es Dios, Dios no puede morir. Pero aquí no nos está diciendo eso, ¿verdad? La Iglesia Católica dice así porque efectivamente Jesús es verdadero hombre, es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Entonces, al igual que nosotros, porque si no, ¿cómo podría ser verdadero hombre si no siente como nosotros, no siente como un hombre? Entonces sería algo distinto a un hombre. Por lo tanto, como hombre, él sufrió, sintió hambre, sed, angustia, miedo, lloró la muerte de Lázaro y así, ¿verdad? Entonces él padeció y efectivamente murió. Entonces eso nos dice el 624, ¿verdad? Que no solamente muriese por nuestros pecados, sino que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo. Eso es lo que se refiere el estado de la muerte, que el cuerpo y el espíritu se separan. ¿Qué es lo que pasa con cualquier ser humano? Al determinado momento, el espíritu se separa del cuerpo y eso es lo que conocemos como muerte. Sin embargo, eso no termina ahí, porque después sabemos que al tercer día Cristo resucita. Es decir, se vuelve a unir su cuerpo con su espíritu y así asciende al cielo. Esa es la esperanza de nosotros también, ¿verdad? Y lo explica Santo Tomás, que después lo veremos un poquito más en la escatología, que el espíritu se vuelve a unir con el cuerpo y así es como entra, así se queda, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace ser humanos. Por eso dicen unos teólogos que ha de haber sido algo cósmico, un evento cósmico en el que cuando Jesucristo entra en la gloria con Dios en el cielo, porque es la primera vez que un hombre entra en el cielo, ¿verdad? Porque es Dios, regresa a donde estaba con el Padre, pero ahora con un cuerpo humano. Entonces, es la primera vez que un hombre entra en el cielo, entra en la gloria, ¿verdad? Así como tal, no solamente el espíritu. Muy bien. Y también dice que esto manifiesta, Cristo depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios. Bien, pasamos al siguiente numeral. Seiscientos 625. El cuerpo de Cristo en el sepulcro. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo entre el lado pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de el que vive que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos.
Y este es el misterio del plan proveniente de Dios sobre la muerte y la resurrección de hijos de entre los muertos, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero lo reunió de nuevo, uno con otro, por medio de la resurrección, a fin de ser el mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas. ¿Qué nos está diciendo este numeral? Estamos viendo 625, ¿verdad? Dice Dios, dice San Gregorio de Niceno, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, pero lo reunió de nuevo. Es lo que mencionaba hace rato, ¿verdad? Que iba a estar temporalmente separado, pero lo reúne de nuevo. Ahí pueden subrayar eso. Dice, de manera que el que vive puede decir, estuvo muerto, pero ahora estoy vivo. Es decir, la misma persona, ¿verdad? Porque en este caso la persona humana es el cuerpo y el espíritu. Por esta razón, nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros no creemos que el cuerpo es algo desechable, ¿verdad? Porque Cristo ya una vez que tomó el cuerpo humano, no lo dejó como un despojo ahí, ¿no? Sino que es parte, lo que nos hace ser humanos, o sea, es decir, el espíritu y la materia unidos con la vida es el ser humano. Y así permanece Cristo. Por eso nosotros no creemos que en la reencarnación, decimos, ¿verdad? Que dice Santo Tomás de Aquino, que después de la muerte, este cuerpo como lo conocemos se volverá a reunir con el espíritu, de una forma gloriosa que no sabemos cómo es, pero es el mismo cuerpo. Por eso no es un desecho. Muy bien, pasamos al siguiente número. ...626... Ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Aunque Cristo, en cuanto a hombre, se sometió a la muerte, y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo, su divinidad no fue separada ni de una ni de otra, esto es, ni del alma ni del cuerpo. Y por tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio de la persona del Verbo. Y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. Muy bien. Aquí menciona algo muy importante. Dice 626, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado sumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Es decir, el cuerpo permanece en el sepulcro, ¿verdad? El cuerpo está, en el momento de la muerte se separa el espíritu del cuerpo, el cuerpo permanece en el sepulcro, sin embargo, ahí permanece la divinidad. El cuerpo está en reposo en el sepulcro y el espíritu desciende, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Desciende a los infiernos, pero aunque está el cuerpo ahí, no pierde la divinidad. Esto es importante, es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Pero es como en la Eucaristía. Nosotros decimos, Jesucristo está completamente, alma, cuerpo, divinidad, tanto en la especie del pan como en el vino. No es algo separado, no es decir, aquí está solamente la sangre y acá está solamente el cuerpo, como si fueran dos cosas. No,
sino que si se consumiera o se hiciera la comunión solamente bajo una especie, que fuera la especie del vino, que es la sangre, ahí está Cristo presente completamente, su cuerpo, su alma y su divinidad. Tanto es lo mismo que si es en la hostia. O lo mismo sucede, ¿verdad? Si se fragmenta cada pedacito, está presente ahí Cristo. No es que el cuerpo de Cristo se dividió en pedazos. Es un misterio esto, ¿verdad? Pero es lo que nos dice ahí. El cuerpo permanece. Entonces, por lo tanto, dice San Juan Damasceno que su divinidad no fue separada ni del uno ni del otro. Porque aunque Cristo en cuanto hombre se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo su divinidad no fue separada ni de uno ni del otro. Es lo que decíamos hace rato. Porque no es que el cuerpo de Cristo lo hayan tomado como si fuera una botarga, ¿verdad? Es decir, está Dios en espíritu puro, Cristo, antes de encarnarse. Está en espíritu puro, pero al momento en que se encarna, ese cuerpo ya es divino también. ¿Sí me explico? No es un desecho. Entonces, ya es divino. Por eso, ya una vez que muere y se separa, el cuerpo no pierde la divinidad, no es un despojo. Permanece ahí con la divinidad. Es lo que nos dice aquí el Catecismo Memorial 626. Por eso su divinidad no fue separada ni de uno ni del otro. Esto es, ni del alma ni del cuerpo. Por lo tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas. Es decir, la persona estaba en el cuerpo ahí en reposo y en el espíritu que desciende que desciende a los infiernos. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. Numeral 627. No dejarás que tu santo vea la corrupción. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de la unión de la persona del Hijo conservó con su cuerpo. Este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Hechos 2:24. Y por eso la virtud divina preservó de la corrupción del cuerpo de Cristo. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos. Isaías 53:8. Y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Hechos 2:26-27. La resurrección de Jesús al tercer día, 1 Corintios 15:4, Lucas 24:46, era el signo de ello. También porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Muy bien, vamos a compartir aquí la pantalla. Numeral 627. ¿Qué nos está diciendo esto? La muerte de Cristo fue una verdadera muerte. Porque, como les digo, hay personas que dicen, pues Cristo no murió, porque ¿cómo puede morir Dios? Pero aquí nos aclara, ¿verdad? Es una verdadera muerte en cuanto a que puso fin a su existencia humana terrena. Ahí está la clave. Es una verdadera muerte. Pero a causa de la unión de que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Lo dice Santo Tomás de Aquino, la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. Y podemos ver que esto sucede también con los santos, ¿verdad? Vemos en el caso del Padre Pío. Ustedes no sé si lo han visto, pero está en una especie de ataúd en vidrio y se ve su rostro como la última vez que tuvo su respiro, parece que está dormido. O sea, su rostro no ha cambiado y ya son años de esto. Entonces, su cuerpo se preserva de la corrupción
Vemos cómo aquí en este caso, aquí hay un punto importante porque vemos que cuánto tiempo ocupó Cristo para predicar mientras estuvo en este mundo. ¿Ya recuerda? Aproximadamente 3 años. 3 años. Y vamos a ver cómo es, el tiempo es distinto, dice, cuando ahorita vamos a ver, desciende a los infiernos y está, ¿cuánto tiempo muere Cristo? Decimos en el credo, y resucitó al 3 días. 3 días, muy bien. Ahora, hay que hacer aquí una aclaración, ¿verdad? Porque hay unas personas que dicen, eso no es verdad porque Cristo estuvo muerto 2 días. Porque decimos, bueno, muere el viernes, de viernes a sábado, 1 día, ¿verdad? De sábado a domingo, 2 días, ¿verdad? Hay mucha gente que así lo ve, pero no dice Cristo resucitó a las 72 horas. Dice al tercer día. Entonces, viernes 1 día, día primero. Sábado, día segundo. Domingo, día tercero, ¿verdad? Eso es para que no nos confundan, porque eso muchas personas así lo ven y empiezan a entrar la duda, ¿verdad? Oye, si es verdad, pues si decimos que de lunes a martes es 1 día, de martes a miércoles 2 días, y así, ¿verdad? Nos vamos con la semana. Pero no dice 72 horas, dice al tercer día. Esa es la diferencia. Muy bien, pasamos al siguiente número. El 628. Sepultados con Cristo. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo este numeral? Vamos a compartir aquí. Es 627, ¿verdad? 627. Perdón, es la muerte de Cristo. No, ¿qué número fue el que leyó usted ahorita? 628. 628, muy bien, el bautismo. ¿Qué comparativa hace con respecto al bautismo este numeral? Dice, Cristo muere y desciende a los infiernos y después resucita. Esto es una prefigura, ¿verdad? Para el caso del bautismo. Nosotros igual en el bautismo nos sumergimos, porque eso es lo que significa la palabra bautismo, ¿verdad? Viene del griego baptisen, ya lo veremos en tercer semestre, Dios mediante. Esa palabra significa sumergir. Bautismo significa sumergir, de esa viene la palabra en griego baptisen. Ahora, aquí hay que ver esta aclaración, ¿verdad? Porque he escuchado muy comúnmente, cuando se refieren al sacramento, se refieren como bautizo, ¿verdad? Voy al bautizo. Pero esa es una palabra, es una conjugación del verbo, ¿verdad? Porque si el verbo es bautizar y el nombre del sacramento es bautismo, entonces conjugada en primera persona singular sería quien realiza el acto, ¿verdad? En este caso un sacerdote que dice yo te bautizo, ya está conjugado en primera persona singular el verbo. Entonces, pero si estamos hablando del verbo sería bautizar y el sacramento se llama bautismo, ¿sí? Entonces voy a un bautismo, ¿sí me explico? Muy bien, entonces esa palabra significa inmersión y es lo que sucede en el momento de bautizar. Nosotros, dice, somos sepultados con Cristo. Somos sepultados y nacemos a la vida nueva. Recuerden que Jesucristo dijo, hay que renacer del agua y del espíritu. Es decir, se muere el pecado en la inmersión y se sale a la vida nueva. Veremos también cuál es el signo
de este sacramento, el signo visible. Bueno, una de las cosas es que se borra el pecado original, por lo tanto, se quitan toda mancha, queda el alma purificada. Ahora, el signo que representa este cambio sería, en el caso, la ropa blanca, ¿verdad? Porque la ropa blanca significa que que está purificado. Por esa razón, cuando se lleva a bautizar, o sea, es incorrecto que se lleve al niño ya revestido con el ropón, porque no ha recibido el sacramento. ¿Sí me explico? Entonces, se lleva, se bautiza y ahora sí se reviste del ropón porque ya recibió la gracia. Entonces, lo visible de que ya lo recibió es que se está revistiendo del ropón. ¿Sí me explico? Vemos esos signos, ¿verdad? Que, bueno, ya lo veremos más ampliamente en los sacramentos, pero este es uno de los comentarios. Déjenme compartir aquí nuevamente la pantalla. Muy bien, entonces el bautismo dice cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para la vida nueva. Entonces, lo que hace Jesucristo, que Él desciende, nosotros lo hacemos en el momento del bautismo. Bien, pasamos al siguiente numeral. Sí, una pregunta, adelante. Pero ¿por qué Jesús se dice que desciende a los infiernos si Él no tenía pecado? Muy bien, ahorita vamos a ver la diferencia. Hay una distinción entre infierno y los infiernos. En español utilizamos esa palabra, pero en los idiomas originales hay dos palabras para distinguir esto. Hay un lugar que es el lugar de la condenación, que es a lo que Jesús se refiere en Mateo. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 25, versículo 41. Vamos a ver que hay un lugar que es el lugar de la condenación. Nos dice Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Jesús está diciendo que hay un lugar apartado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Eso es a lo que nosotros lo conocemos como el infierno. Ahora, esta palabra viene de una palabra latina, ¿verdad? Viene de latín, que quiere decir el inferi, es decir, lo de abajo. ¿A qué nos referimos con esto? Si decimos que Dios está en el cielo, es decir, arriba, señalamos como arriba, y las Escrituras dicen que pondrá todo bajo los pies de Cristo, entonces lo que está abajo, es decir, lo inferior, si utilizamos la palabra en latín, diría el inferi, ¿sí? Entonces ese es el infierno. Por eso utilizamos esa palabra, porque viene del latín. Sin embargo, nosotros hablamos de palabras en latín, sin embargo, la Escritura utiliza otras palabras, otros términos. Una cosa es el Sheol, que sería para nosotros los infiernos, es decir, el lugar de los muertos, ¿sí? Y otra cosa, Gehenna. La Gehenna es el lugar de la condenación. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a continuar con lo vemos en el siguiente numeral. El siguiente numeral, ahorita ve eso, Nereida. Adelante. Mira, permítame compartir aquí la pantalla antes de leer el siguiente numeral. Nos dice el compendio del catecismo: los infiernos, distinto del infierno de la condenación, constituía el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. ¿Sí? Dice Jesús, después de haber vencido mediante su propia mente la muerte y el diablo, liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Entonces, por eso el catecismo hace la distinción, ¿verdad?
de los infiernos y el infierno. Lo que el catecismo dice como los infiernos es el seno de Abraham, como se le conocía anteriormente como el seno de Abraham, que es el lugar, ¿verdad?, en el que todas las almas que murieron antes de Cristo estaban esperando, porque recuerden que no estaba abierta la gloria. La gloria se abre hasta que Cristo muere y Cristo viene, ¿verdad?, y se abre la gloria. Entonces, todas esas almas justas que murieron antes de Cristo no podían entrar en el cielo porque estaba la gloria cerrada. ¿Qué pasaba con ellas? No se podían ir al infierno porque no estaban condenados. Entonces estaban en el seno de Abraham. Ese seno de Abraham es lo que se conoce como los infiernos. Entonces Cristo desciende a este lugar, no al lugar de la condenación, no desciende al lugar donde está el demonio. Hay que hacer esa distinción, ¿verdad? Desciende al seno de Abraham para liberar a esas personas y llevarlas al cielo con él. ¿Cuánto tiempo? 3 días, dice. Imagínense la gran alegría de todas esas almas que estuvieron esperando por años la llegada del Mesías. Y de pronto viene Cristo, viene la luz, se hace presente y les dice, son libres, ¿verdad? Ya he pagado por ustedes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros también, verdad? Pero esto quiere decir, aunque Cristo ya pagó por nosotros, eso no quiere decir que nos obliga. Vemos, si han escuchado ustedes la frase que se menciona mucho en las celebraciones, es el ya, pero todavía no. ¿Sí han escuchado eso? Mencionan cuando en algunos momentos en la liturgia. Es el ya, pero todavía no. ¿Cómo es eso del ya, pero todavía no? Bueno, pues es como cuando nos dan un cheque, ¿verdad? O sea, aquí está el cheque, ahí está el pago, pero no lo has cobrado, no has ido al banco a cobrarlo. Entonces ya, pero todavía no, ¿verdad? Entonces, Cristo pagó por nosotros. Imagínense que estamos encarcelados sin saber cuándo, cuánto tiempo, y de pronto viene una luz y viene Cristo, abre la puerta y nos dice, ya pagué por ustedes, puedes salir, pero está en ti si quieres hacerlo, ¿verdad? Es decir, Cristo compró nuestra salvación con su sangre, pero no nos obliga a seguirlo. Esa es la diferencia. Ahora, ¿esta salvación se puede perder? Se puede perder. Sí, ¿verdad? Porque hay unas personas dentro de los protestantes que dicen que ya salvo, siempre salvo. No todos los protestantes creen eso, pero hay unos que sí, porque dicen, si aceptas a Cristo en tu corazón, serás salvo y ya eres siempre salvo. Decía Martín Lutero que podías pecar tanto como quisieras, no importaba, porque siempre la gracia siempre iba a ser mayor que el pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es verdad, la gracia sobreabunda, pero eso no quiere decir que nosotros podamos hacer lo que queramos. ¿Verdad? Si simplemente, bueno, pues ya acepté a Cristo en mi corazón y ya me salvé y bueno, entonces ya puedo hacer lo que me dé la gana. Pues no funciona así, ¿verdad? San Pablo menciona en Filipenses 2:12, vamos ahí a Filipenses para ver esto lo pueden subrayar ahí en su escritura, para tomarle nota cuando les mencionen esto, ¿verdad? Porque hay algunos que sí lo creen así, como les digo, no todos los protestantes, pero sí muchos. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice San Pablo, así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. San Pablo dice, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Porque también vemos, dice Jesús, ¿verdad? Dice Jesús en Mateo 25, del 31 en adelante,
como acabamos de leer hace rato una parte, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros. Entonces Cristo va a hacer una separación, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda. Por eso de ahí viene esta palabra también en latín, ¿verdad? Dice la destra, es decir, la derecha, y la sinestra, la izquierda. Por eso viene la palabra ahí de siniestro, ¿verdad? Porque es lo izquierdo. Había esa connotación de que, debido a esto que dice Cristo, ¿verdad? Porque a la izquierda, ¿a quién va a poner a la izquierda? Ahorita vamos, ¿cómo dice? Como el pastor separa las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. De ahí se saca la imagen, ¿verdad? De que el demonio tiene pata de cabra, y esto porque es como los cabritos, ¿verdad? Porque pondrá a la izquierda los cabritos, dice, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, recibir la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Entonces habrá alguien que separará a la derecha, a la destra, y venid benditos de mi Padre. Pero también dice más adelante, ¿verdad? En el 41, entonces también dirá a los de su izquierda, a los de la sinestra. O sea, ya la sinestra es lo malo, lo negativo, ¿verdad? Por eso cuando nos referimos a un siniestro, es como un evento negativo, ¿verdad? Entonces dice, apartaos de mí, malditos. ¿Son palabras de Jesús? Jesús dice, algunos serán apartados de mí, malditos, dice Jesús. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ahí es una separación. Entonces, sí, Cristo lo está diciendo, ¿verdad? Él pagó por nuestra salvación. Sin embargo, dice San Pablo, trabajad por vuestra salvación, porque se puede perder. No es porque Cristo nos niegue la salvación, que es algo distinto. Él ya pagó por la salvación. Él abrió la puerta de la cárcel y dijo, puedes salir, no nos va a obligar. Si te quieres quedar, te puedes quedar. Si te quieres seguir regocijando en el pecado y en todo esto, pues bueno, si quieres, ¿verdad? Puedes hacerlo. Vendrá el día del juicio y pues estarás del lado izquierdo. ¿En qué lo basa? Pues en las obras de misericordia, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer. No se escucha el arquitecto. ¿Se cortó? Sí. ¿A partir de dónde? ¿Sí se escucha ahorita? Sí, ya. Muy bien. Bueno, dice, hay algo que me da mucho la atención, hay un pastor pentecostal que se convirtió al catolicismo y él ya estaba por retirarse, y ya casi para retirarse, debido al estudio, empezó a entrar duda y encontró, para no ser el cuento tan largo, encontró la iglesia católica y se convirtió al catolicismo y llegó a ser diácono de la iglesia. Y había algo que le llamaba mucho la atención. En el Apocalipsis, dice, en el Apocalipsis vemos en el capítulo 7, versículo 4 en adelante. A ver, vamos a ver. No, perdón, el capítulo 14, versículo 13. Arqui, ¿lo puedes repetir Sí. la cita? Es que no alcancé a escuchar. Sí, Apocalipsis 14, versículo 13. Dice, luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor desde ahora. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan.
Entonces, vemos que los protestantes dicen que no hay que hacer obras, ¿verdad? Porque confunden lo que dice San Pablo a los romanos, que la gracia, la salvación que es por la gracia de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Pero no se refiere a eso. Él está hablando de la ley, es algo distinto. Eso ya lo veremos en el cuarto semestre. Pero aquí dice, a él le llama mucho la atención porque dice, bueno, los muertos nos acompañan sus obras, es decir, lo que hicieron en vida. Efectivamente, porque, dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Estuve enfermo y me visitaste, etc. Muy bien. Muy bien. El siguiente numeral, por favor. Arquitecto, estamos en el 631, ¿verdad? 631, correcto. Sí, ok. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Desde que bajó es el mismo que subió. Efesios 4, 9 al 10. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descanso de Cristo en los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde, desde el fondo de la muerte, Él hace brotar la vida. En Cristo tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces nos dice, voy a compartir aquí la pantalla, este numeral 631. Cristo descendió a los infiernos, dice, es decir, Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra, del inferi, decíamos. Este que bajó es el mismo que subió. El descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día. En su Pascua, donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Bien, pasamos al siguiente numeral. 632. Cristo descendió a los infiernos. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. En el primer sentido que dio la predicación apostólica del descenso de Jesús a los infiernos, Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Muy bien, aquí está la respuesta a la pregunta de Nereida. ¿Por qué descendió a los infiernos? Dice, voy a compartir aquí nuevamente, ahí lo pueden subrayar, ¿verdad? Dice, porque ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. A eso es a lo que desciende. Y nos dice, hay que distinguir esto, ¿verdad? La Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, que son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Cristo liberó cuando descendió a los infiernos. Y hay que hacer esa distinción, ¿verdad? Es el lugar de la condenación a lo que se refiere Mateo 23, es la gehenna, y vemos en el original en griego, aquí a ver si se alcanza a distinguir, ahí están en color amarillo, ¿verdad? Está en griego, y ahí está la palabra en español, la gehenna. Entonces, si leemos en el idioma en griego, están palabra por palabra, literal griego-español. Entonces, la gehenna, cuando nos referimos al infierno como el lugar de la condenación, podríamos utilizar la palabra gehenna. Cuando nos referimos a los infiernos, o el lugar donde estaban las almas esperando la salvación, el Sheol o Hades, era el lugar de los muertos. Pero
Lugar de los muertos no se refiere al lugar de la condenación, es algo distinto. ¿Sí me explico? Muy bien. Pasamos al siguiente numeral. Numeral 633. La escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su muerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Muy bien. Aquí eso es muy importante, ¿verdad? ¿A qué desciende? Decíamos, a liberar, decía, como libertador en el seno de Abraham a las personas santas que esperaban ser liberadas. Entonces, no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, dice el Concilio de Roma también, ni para destruir el infierno de la condenación, que es algo distinto, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Eso es simplemente para hacer esa distinción. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. Numeral 634. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Muy bien. Aquí también hay muy interesante lo que menciona aquí. Vemos ese fue el 634, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Muy bien. Dice, hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Numeral 634. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico. Recuerden que se debe anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Aquí pueden subrayar esto. Fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real. ¿Por qué? Porque estuvo 3 días. O sea, es condensada con respecto a lo que estuvo en este mundo, 3 años y ahí 3 días, pero, sin embargo, condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado. Pues sí, ¿verdad? Todas estas almas durante tantos años esperando y ven que llega el Salvador, que los libera. Entonces, amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. 635. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte. Mateo 12:40, Romanos 17 y Efesios 4:9. Para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, Hechos 3:15, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos.
Un Muy gran bien. silencio. ¿Hasta ahí? ¿O Adelante, sigo? adelante. Sí, termino, por favor. Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme, la tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios. Va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva. Yo soy tu Dios, que por ti, por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu Hijo. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te cree para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo aquí este numeral? Dice, aquí el importante pueden aquí subrayar, ¿verdad? Dice, Cristo por tanto bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Muy bien, vemos que lo que es importante, dice, aniquila a la muerte, mediante la muerte del Señor, aniquila a la muerte, es decir, al diablo. Porque vemos que Jesús dice que el demonio es el príncipe de este mundo. Y vemos como dice en Lucas capítulo 4, versículo del 5 en adelante. Más atrás vemos desde el Génesis que con la caída de Adán y Eva entró el pecado, entró la muerte y el dominio del demonio. Entonces, así se lo expresa el demonio a Jesús en las tentaciones, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice, y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien yo quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Vemos cómo Jesús no le dice, eso no es verdad, pero eso que están diciendo es mentira. No, porque efectivamente entró el pecado, entró la muerte y entró el dominio del demonio. Y él mismo lo afirma aquí, ¿verdad? Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí. Y es lo que pasa cuando uno peca, ¿verdad? Que uno le abre la puerta al mal y se empieza uno a regocijar y cada vez va a ser más difícil. Vemos que esa costumbre se transforma en un vicio después. Y así va, ¿verdad? Poco a poco. Que lo mismo pasa al contrario. O sea, una buena obra se va a convertir en una virtud, que es lo opuesto. Pero aquí le dice él, todo esto me lo han entregado a mí y te lo daré. Y Jesús, con su muerte, dice, aniquila esto. Ahora se convierte él, nos dice, mediante su muerte, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Cristo, debido a esto, tiene las llaves de la muerte y del infierno. Así, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, en todo lugar. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? La cita bíblica que dijo de Lucas 4, sí, del 5 en adelante, y la otra de sí. Génesis. Sí, eso podemos ver en Génesis capítulo, en la caída, en capítulo, puede ver capítulo 3, todo el capítulo 3.
Y también San Pablo lo menciona, un tantito. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Puede ser del 12 en adelante. Romanos 5, 12 en adelante. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba no habiendo ley. Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y continúa, ¿verdad? Entonces, dice San Pablo a los romanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Entonces, entra ese dominio, ¿verdad? Y dice Jesús, el demonio es el príncipe de este mundo. Pero Jesús con su muerte liberó, y ahora Él es el dueño, tiene las llaves, y Él es el que domina. Debido a su muerte y resurrección. Oye, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Entonces, maestro, estaban todos juntos, él libera a los justos y se quedan los malos, entonces ya ahora sí ya es el infierno. Bueno, es un lugar distinto, sin embargo, hay un diálogo. Mire, vamos a ver a ver. Vamos a Lucas 16, para ver esta diferencia. Es decir, puede haber un diálogo, sin embargo, hay una diferencia abismal. Dice en el capítulo 16, decía también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaba antes, a ver, permítame, más adelante, sí, pero en el versículo 19, dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía en la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Es este lugar, ¿verdad? Que todavía entra en la gloria. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, fíjense, hay un diálogo aquí. Sin embargo, están en lugares distintos. Sabemos que no es un lugar porque pues, son estados. Ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo. Fíjense, todavía hasta en el infierno quería seguir mandando al pobre Lázaro, ¿verdad? Porque cuando estaba en vida él se daba banquetes y demás, y el otro pobre estaba ahí afuera esperando que se le cayera algo, y aquí va y todavía quiere ordenar, ¿verdad? Le dice, manda a aquel a que me traiga, ¿verdad? Le dice, envía a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda
que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él está aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden hacerlo, ni de ahí pueden pasar hacia nosotros. Es decir, puede haber ese diálogo, ¿verdad? Es decir, sin embargo, no sabemos cómo, ¿verdad? Sin embargo, hay una distancia abismal, algo que los separa. Y continúa. Replicó: pues entonces te ruego, Padre, que les envíes a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Es decir, aunque vean un milagro, ¿verdad? Ni aún así lo van a creer. Muy bien, entonces, a lo que vemos en esto, que hay una diferencia abismal, ¿verdad? Una cosa es el lugar de la condenación y otra cosa es el seno de Abraham. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. ¿Quién seguía? Creo que falta Marta y Diana, ¿verdad? Sí, pero no sé qué número es, perdón. ¿Quién lee ahorita? Yo leí el 635. Ok. Bueno, entonces sería el 638. ¿38? Okay. Y luego Diana el que sigue, 39. Okay. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. Hechos 13, 32, 33. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido la muerte y a los sepultados ha dado la vida. Muy bien. Es 638, ¿verdad? Sí, déjame compartir aquí la pantalla. Es... ...638 nos dice: la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central. Es decir, que dice San Pablo, ¿verdad? Quien no cree que Cristo resucitó, pues van en nuestra fe. Estamos creyendo en vano, eso es lo más importante. Dice 1 Corintios, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. Muy bien. El siguiente numeral. $639. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Muy bien. Aquí hay que, lo importante que menciona aquí es el evento de la muerte y resurrección de Cristo es algo históricamente comprobable. Y no solamente porque así lo mencionan las Escrituras, ¿verdad? San Pablo lo escribe, entonces, digamos, ya tenemos un documento donde alguien escribió sobre estos relatos. Pero alguien podría decir, bueno, pues, entonces tú lo crees porque tú crees que las Escrituras dicen la verdad. Pero alguien que no sea cristiano, pues, va a decir, bueno, eso no me dice mucho a mí. Sin embargo, hay otros documentos que lo mencionan, como en el caso de Flavio Josefo, que ya lo hemos visto en algunos de sus libros, como las Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo. Menciona en el capítulo 3, el número 3, ¿verdad? Dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, y trae un contexto de atrás, pero está hablando de Pilatos, entonces lo ubica en tiempos de Poncio Pilato, y dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros, y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Y esto lo escribe Flavio Josefo, y estamos hablando en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús. Entonces, él no es un judío, pero es un historiador, simplemente escribe los hechos. Entonces, hay sus documentos, ¿verdad?, adicionales, y otros que comprueban de la existencia de Jesucristo. Por eso dice que es un hecho comprobable históricamente. Muy bien, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. ¿Seguros? ¿A alguien le va a tocar este tema? Muy bien. El siguiente numeral, para empezar nuevamente, que sería, ¿a quién le tocó el primer número? ¿O alguien falta de leer? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién le tocó? ¿Empezaría yo otra vez? Sí, por favor, el siguiente número. 640. Dice, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra en el sepulcro vacío no es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba. Afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Muy bien, aquí hace una distinción, ¿verdad?, entre lo que pasó con Lázaro y lo que pasa con Jesús.
Aquí nada más para concluir, déjenme compartir la pantalla. Muy bien. Algunas de las formas en las que se aparece Jesús. Vemos, lo dice el numeral 640 y 640 en adelante. Nada más vamos a ver uno más. Es 640. Bien, las formas en las que se aparece Jesús después de resucitado, muchas veces no lo reconocen. Recuerden, por ejemplo, en los discípulos de Maús, la que los va acompañando y no lo reconocen sino hasta partir el pan. En el caso de María Magdalena, recuerden que ella va al sepulcro y ella pregunta, ¿verdad? Dice, ve que alguien se acerca y dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto al Señor? Porque piensa que es un jardinero. Entonces, hasta que él le dice, ¿verdad? Le dice, María. Y ya ella lo distingue, dice, Raboní, es decir, maestro. Entonces, dice, Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y al compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu. Les hace esa distinción, ¿verdad? Y aún así, muchos no lo creen, porque vemos en el caso de, primero se le aparece, dice a Pedro, a Juan, y así poco a poco se les va apareciendo a los demás. En el caso de Tomás, recordemos que se les aparece a los apóstoles y él no estaba en esa ocasión y no les cree, sino hasta el 8º día se aparece otra vez y dice, aquí estoy, ¿verdad? Mete tu mano en mi costado, dice, y no dudes si no cree. Entonces, hay esas maneras en las que se les aparece de diferente forma. Muy bien, hasta ahí no sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. ¿Seguros? Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos, ya que tenga la coordinadora los nombres de los que van a participar, para ya después sacar los temas que les van a tocar a cada quien, y ya veremos ahí también la fecha de la exposición. También había comentado en el otro grupo referente a las fechas que quedan. Entonces, a mí me gustaría por lo menos otras 3 clases, porque tendríamos que ver todo el credo, pero apenas estamos concluyendo la parte de Jesucristo. Seguiría, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia y la resurrección de la carne. Ya luego el Espíritu Santo pues no nos va a dar tiempo. Pero sí me gustaría por lo menos ver lo que es el tema de la iglesia y el tema de la escatología. Ese sería el último tema, la vida después de la vida. ¿Qué es lo que sucede cuando uno muere? ¿Qué es lo que dice la iglesia? ¿Verdad? Porque no es distinto a lo que unos dicen, pero ¿qué dice la iglesia oficialmente? Bueno, pues, eso es lo que se vería ahí. ¿Qué es lo que sucede? Pero para esto tendríamos que ver, a ver, permítame tantito.